Hermanos y hermanas peregrinos de la fe, acerquémonos. Hoy no solo narraremos una historia, sino que invocaremos un espíritu, el fuego inextinguible de un hombre llamado Elías. Preparen sus corazones para un viaje a través del tiempo, a una era de fe vibrante, desafíos monumentales y milagros que reverberan a través de los siglos. Nos sumergiremos en la saga de Elías, el Tisbita, un profeta cuya vida fue un poema épico tejido por la propia mano de Dios. Permanezcan con nosotros hasta el final y permitan que la intensidad de este viaje de fe inflame sus almas. Y, como de costumbre, si esta inmersión toca lo íntimo de ustedes, dejen su aprecio con un me gusta. Suscríbanse para más jornadas como esta y activen la campana para ser notificados. Compartan esta llama. El escenario se revela. Un reino en ruinas, Israel, bajo el dominio de Acab, un rey cuyo corazón se distanció del Dios vivo, como se narra en Primer Libro de Reyes, capítulo 16, versículos 30 a 33. Su esposa, la reina Jezabel, sacerdotisa de Baal, lanzó una densa sombra de idolatría sobre la tierra, manchando los altares sagrados y conduciendo al pueblo por sendas oscuras. El aire se impregnó de incienso dedicado a ídolos extranjeros, y el clamor del verdadero Dios se vio casi sofocado por el clamor de los falsos dioses. Jezabel, con su influencia perniciosa, personificaba la apostasía que corroía a la nación, como una enfermedad silenciosa y devastadora. La narrativa bíblica detalla la construcción de altares a Baal, el culto a Astarot, y la creciente impiedad que se apoderó de Israel bajo el reinado de Acab. En medio de esta densa oscuridad espiritual, una voz se eleva, como un trueno rasgando los cielos, la voz de Elías, llamado por Dios como se describe en Primer Libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Él surge como un faro de justicia en un océano de iniquidad. Sus palabras, imbuidas de poder divino, resuenan como un juicio sobre el rey Acab y toda la nación. Ni rocío ni lluvia habrá en estos años, según mi palabra. La sequía, por lo tanto, no era un mero fenómeno natural, sino una señal palpable de la ira divina, un llamado estruendoso al arrepentimiento. La audacia de Elías al confrontar al rey demuestra la profunda convicción de su misión divina. Como un poema de cuidado divino, Dios dirige a Elías al arroyo de Kerit, un refugio en medio de la sequía inminente, como se relata en Primer Libro de Reyes, capítulo 17, versículos 2 a 7. Allí, la providencia divina se manifiesta de forma extraordinaria. Cuervos, mensajeros inesperados, traen pan y carne para Elías, supliendo sus necesidades en pleno aislamiento. La imagen de los cuervos alimentando al profeta es un poderoso símbolo de la fidelidad de Dios al sustentar a sus siervos, incluso en las circunstancias más adversas. El arroyo de Kerit se convierte así en un ícono de la protección y el amparo divinos. La sequía se intensifica y el arroyo se seca. Elías es entonces enviado a Sarepta, una tierra extranjera, para encontrar a una viuda en extrema penuria, como se narra en Primer Libro de Reyes, capítulo 17, versículos 8 a 16. Allí, en un acto de fe y obediencia, Elías solicita a la viuda que comparta su último puñado de harina y aceite. En respuesta a esta demostración de fe, un milagro de multiplicación ocurre, proveyendo sustento para la viuda, su hijo y el profeta durante toda la duración de la escasez. La narrativa de la viuda de Sarepta es un testimonio elocuente de la generosidad divina que se manifiesta en tiempos de prueba. La fe de la viuda, incluso en medio de su propia necesidad, es un ejemplo inspirador. El clímax dramático de la historia de Elías se desarrolla en el Monte Carmelo, como se describe en Primer Libro de Reyes, capítulo 18. Allí, en un enfrentamiento épico entre el poder de Dios y la impotencia de Baal, Elías desafía a los 450 profetas del dios pagano. El escenario se carga de tensión. De un lado, la multitud sedienta por una respuesta. Del otro, Elías,
solitario frente a una legión de falsos profetas. El desafío propuesto por Elías era simple, pero cargado de significado: demostrar cuál Dios era verdaderamente digno de adoración. El altar en ruinas simbolizaba el alejamiento de Israel del verdadero Dios. Tras horas de invocaciones inútiles por parte de los profetas de Baal, Elías reconstruye el altar del Señor, que yacía en ruinas, y clama a Dios con fervor, como se relata en Primer Libro de Reyes, capítulo 18, versículos 36 a 39. En un instante el fuego del cielo irrumpe, consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras e incluso el agua que había sido derramada alrededor. La gloria de Dios se manifiesta de forma espectacular, silenciando a los ídolos y convenciendo al pueblo de que el Señor es el único Dios verdadero. La escena del fuego celestial es una de las más poderosas de la Biblia, demostrando la supremacía del poder divino. Tras la grandiosa victoria en el Carmelo, la amenaza implacable de Jezabel sumerge a Elías en una profunda crisis de desesperación, como se narra en Primer Libro de Reyes, capítulo 19, versículos 1 a 4. Huyendo al desierto se siente solitario y exhausto, llegando a implorar por la muerte. Este momento revela la fragilidad humana, incluso de los mayores héroes de la fe, mostrando que la fe no nos exime de momentos de angustia y duda. La imagen de Elías debajo de la retama es un retrato de la profunda extenuación física y emocional. En el monte Horeb, el monte de Dios, Elías tiene un encuentro transformador, como se describe en Primer Libro de Reyes, capítulo 19, versículos 9 a 18. En lugar de un viento impetuoso, un terremoto devastador o un fuego consumidor, Dios se manifiesta en un suave susurro. Esta experiencia profunda enseña que la presencia divina también puede ser encontrada en la quietud y en la humildad del corazón. El susurro suave representa la forma en que Dios se comunica con nosotros, muchas veces en medio del silencio. Dios instruye a Elías a ungir a Eliseo como su sucesor, como se registra en Primer Libro de Reyes, capítulo 19, versículo 16. Este acto simboliza la continuidad del ministerio profético y la transmisión del testimonio de una generación a otra. La unción de Eliseo representa la elección divina y la capacitación para el servicio. El término de la jornada terrena de Elías está marcado por un evento milagroso y único: su ascensión a los cielos en un torbellino, con un carro de fuego y caballos de fuego, como se narra en Segundo Libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Este acontecimiento extraordinario en la Biblia demuestra el honor y el favor que Dios concedió a su siervo fiel. La imagen de la carroza de fuego es un símbolo poderoso de la trascendencia y la gloria divina. La capa de Elías que cae sobre Eliseo en el instante de la ascensión simboliza la transferencia del manto profético y la sucesión ministerial, como se describe en Segundo Libro de Reyes, capítulo 2, versículo 13. Eliseo, al recoger la capa, asume la responsabilidad de continuar la obra de Dios, heredando no solo un objeto físico, sino la autoridad y la unción que representaba. Este acto marca la transición de liderazgo y la continuidad del ministerio profético en Israel. La capa se convierte en un símbolo tangible de la herencia espiritual y de la responsabilidad de dar continuidad al legado de fe. La presencia de Elías en la transfiguración de Jesús, al lado de Moisés en el monte Tabor, como se relata en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículos 1 a 8, refuerza su importancia como representante de los profetas y testigo de la ley. Moisés representando la ley y Elías representando a los profetas testifican la gloria de Jesús, confirmando su identidad como el Mesías prometido. Este evento crucial en el Nuevo Testamento conecta el Antiguo y el Nuevo Testamento, mostrando la continuidad del plan redentor de Dios. La presencia de Elías en la transfiguración demuestra la importancia de su legado para la comprensión de la identidad de Jesús. La historia de Elías ofrece lecciones atemporales y profundamente relevantes para nuestras vidas en los días de hoy. Aprendemos sobre la importancia de la fe inquebrantable en Dios,
incluso en medio de las circunstancias más desafiantes. El coraje de Elías al confrontar la idolatría y defender la verdad nos inspira a permanecer firmes en nuestros principios. La búsqueda constante de la presencia divina, como Elías experimentó en el Horeb, nos enseña la importancia de la quietud y la oración en nuestra relación con Dios. La vida de Elías nos invita a una reflexión profunda sobre nuestra propia fe y nuestro compromiso con Dios. La vida de Elías demuestra el poder transformador de la oración como un vínculo vital con lo divino. Sus oraciones fervientes resultaron en milagros extraordinarios, como la interrupción de la lluvia, el fuego que descendió del cielo y la resurrección del hijo de la viuda. La oración de Elías no era solo una formalidad, sino una expresión de su profunda confianza en Dios. Su historia nos anima a cultivar una vida de oración constante, buscando a Dios en todas las circunstancias y confiando en su poder para actuar en nuestras vidas. La oración se revela como un instrumento poderoso de conexión con lo divino y de manifestación del poder de Dios. La historia de Elías nos muestra que incluso los grandes hombres de Dios experimentan momentos de fragilidad humana. La desesperación de Elías en el desierto tras la victoria en el Carmelo revela que la fe no nos exime de momentos de duda y miedo. Sin embargo, es en la fuerza divina que encontramos el verdadero sustento y la capacidad de superar las adversidades. La experiencia de Elías nos enseña que la combinación de la fragilidad humana con la fuerza divina resulta en una poderosa demostración del poder de Dios. La vulnerabilidad de Elías lo hace aún más cercano a nosotros, mostrando que la fe es una jornada con altos y bajos. La sucesión de Elías por Eliseo demuestra la continuidad de la obra de Dios a través de sus siervos. El manto que pasa de un profeta a otro simboliza la transmisión del legado de fe y la continuidad del ministerio. La historia de Elías y Eliseo nos enseña que la obra de Dios no depende de un único individuo, sino que continúa a través de generaciones de siervos fieles. La sucesión ministerial es un testimonio de la fidelidad de Dios al mantener su obra viva a través de los tiempos. La vida de Elías nos desafía a permanecer firmes en nuestra fe, incluso ante las adversidades y las presiones del mundo. Su coraje al confrontar la idolatría y su fidelidad a Dios nos inspiran a vivir con integridad y a defender la verdad. La historia de Elías nos invita a un compromiso profundo con Dios, buscando vivir de acuerdo con sus principios y permaneciendo firmes en nuestros propósitos, independientemente de las circunstancias. La fidelidad de Elías es un ejemplo inspirador para todos aquellos que buscan vivir una vida de propósito y significado. La jornada de Elías es una fuente inagotable de inspiración y transformación. Su vida nos motiva a buscar a Dios con fervor, a obedecer a su voz y a confiar en su cuidado providencial. Que la historia de Elías nos inspire a vivir una vida de propósito, buscando la gloria de Dios en todo lo que hacemos y permaneciendo firmes en nuestra fe, incluso ante las adversidades. Que podamos aprender con su coraje, su fe y su celo, buscando una relación profunda y transformadora con el Dios vivo. La historia de Elías no es solo una narrativa del pasado, sino un mensaje vivo que resuena en nuestros corazones hoy. Si esta jornada tocó su corazón y fortaleció su fe, compartan este video con sus amigos y familiares. Suscríbanse al canal para recibir más contenidos inspiradores y dejen su comentario abajo, compartiendo qué aspecto de la vida de Elías les impactó más. Su interacción es la llama que mantiene viva esta historia y la esparce a otros corazones sedientos de Dios. Juntos, podemos llevar el mensaje de fe y esperanza a un número cada vez mayor de personas. Que la gracia y la paz de Dios estén con todos ustedes.